Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. En el día a día nos encontramos juntitos para hacer este camino. Estamos caminando con Jesús. La palabra camino significa, queridos niños, algo muy importante para nosotros, porque estamos creciendo escuchando a Jesús que nos enseña. Ustedes saben, queridos niños, les voy a enseñar una palabra un poco difícil, pero yo sé que ustedes van a aprender porque tienen la capacidad de aprender. Queridos niños, es una palabrita que nosotros también usamos en castellano. Y la palabra en castellano se dice pedagogía. ¿Cómo se dice, queridos niños? Pedagogía. ¿Saben lo que quiere decir? Esa viene de una palabra griega, como siempre el griego que tiene la base y la raíz para el castellano. Muchas palabras vienen del griego. ¿Y de dónde viene, queridos niños? Paidos quiere decir niños y jodos quiere decir camino. Camino del niño. Pedagogía, un camino que hacemos con los niños. Pero ¿qué significa ese camino que hacemos con los niños? Porque todos hacemos un camino como se hace con el niño. ¿Por qué? Porque el pedagogo era aquella persona que le agarraba de la manito al niño y le llevaba a la escuela. Y entonces hacemos un camino, vamos caminando para ir aprendiendo cosas lindas. ¿Entendieron, queridos niños? Eso quiere decir pedagogía. Y nosotros en nuestra catequesis lo que queremos hacer es un camino para ir aprendiendo. El niño que me dice, yo ya sé todo, no quiero que me hables porque yo ya sé todo. Ay, queridos niños. Ese niñito quiere decir que no sabe nada. Ese niñito quiere decir que se encerró en sí mismo y no tiene la capacidad de reflexionar y de hacer un camino. Tenemos que hacer el camino del niño, tenemos que hacer la pedagogía, tenemos que hacer la catequesis. Y hoy Jesucito tiene un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema que nosotros hoy en esta catequesis vamos a aprender, queridos niños? El tema del día de hoy es ser feliz y hacer feliz. Ser feliz y hacer felices a los demás. Ser feliz y hacer feliz a los demás, queridos niños, es una de las cosas maravillosas y más importantes que Jesús nos invita a cada cristiano a realizar. Primero tenemos que ser felices. Primero se tiene que ver que realmente somos personas muy felices, personas que estamos en esta onda, ¿verdad?, de querer vivir auténticamente, de querer hacer las cosas, de querer ser felices, de querer demostrar nuestra felicidad, queridos niños, porque estamos en el camino de Dios. Eso es entonces ser feliz y hacer felices a los demás. Bueno, queridos niños, vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios, a ver qué nos dice Jesucito y cómo nos invita y cómo podemos hacer este camino, esta pedagogía, este proceso para primero ser feliz y luego para hacer feliz también a los demás. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Estén atentos. Lectura del libro de Proverbios. El que anda con sabios se hace sabio, el que frecuenta con los insensatos se previene. La mala suerte persigue a los pecadores, la felicidad vendrá a recompensar a los justos. El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. Feliz el que confía en Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, nos habla Jesús con su palabra. Escuchamos esta hermosa palabra de Dios que nos habla y que nos dice que tenemos que hacer este camino y esta pedagogía para ser felices y para ser feliz también a los demás. Y ahora sí, queridos niños, quiero que tengan siempre su Biblia
quiero que tengan su cuadernito y vayan aprendiendo y vayan escribiendo cuál será el camino que Jesús nos dirá para ser felices y para hacer feliz a los demás. Volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Vivir en la pobreza. Sí, es aquí. Aquí estamos, muchachos. Para ir donde Francisco deben seguir ese sendero que baja al valle a través del bosque y que Dios los bendiga. Gracias por habernos hecho de guía, hermano. Sin ti no habríamos llegado. De nada. ¡Que Dios te bendiga también a ti! ¡Buena suerte! Ánimo, peregrinos, en marcha. La Tierra Santa nos espera. Vamos, amigos, llegaremos antes del atardecer. Vengan adelante, ovejitas, vamos, acérquense, no tengan miedo. Tú, dime, ¿qué hacen aquí? ¿Hacia dónde van? Vamos hacia la capilla de la Porciúncula. Sí, para hacernos sus frailes.
¿Y qué llevan en esas bolsas? Llevamos solamente nuestras ofertas para la comunidad. Ustedes, hermosos jóvenes, ¿saben que Francisco quiere que sus frailes sean todos pobres? Sí lo sabemos, lo que tenemos sirve para ayudar a los demás frailes. Pero sus ofertas no llegarán nunca a la porciúncula, ovejitas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar donde Francisco antes del anochecer. No lo creo. Pero... ¿Lo escucharon? Ustedes son nuestras ovejitas. Podrán continuar su viaje, pero antes nosotros tenemos que limpiarlas. Más ligeros caminarán más rápido. Nosotros no somos las ovejas de nadie. Es mejor que te quedes quieto. Desvístete y danos todo lo que tienes. No les daremos nada. Tenemos un héroe. Veamos si logro convencerlo. ¡De rodillas todos! Muy bien, ahora basta con todas estas historias. Denos sus bolsas y sus vestidos y luego tal vez permitamos que se vayan. Sí. ¡Listo! Levántate. ¡Apúrense! Ahora váyanse por allá. ¡Corran! Espera, Ginepro, te doy una mano, así no se rendirá más. Entre dos se suda mejor. Creo que el agua ya está hirviendo. Dame la gallina, pero ¿qué vas a hacer? ¿La metemos dentro con todas las plumas? Mete que es todo gracia de Dios, incluso con plumas. ¿Y los repollos? Y los rábanos. También las patatas. Esta sopa quedará muy buena, en verdad. Con lo que le pusimos no estoy muy seguro. En este punto es mejor agregarle toda la cesta. Hecho. ¿Y ahora qué hacemos, Ginepro? Tú vigila la olla que yo iré a orar. Gracias. Vamos, viejo cerdo, que tengo que limpiar la cochinera. Y ustedes también, quítense del camino. ¿Quieren irse por las buenas o tengo que hacerlo yo por las malas? Estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, con este tema tan importante. ¿Cuál es el tema de nuestra catequesis del día de hoy? El tema del día de hoy es ser feliz y hacer feliz. Ser feliz y hacer feliz.
ser feliz y hacer feliz. Queridos niños, les pregunto, ¿eres feliz? ¿Haces feliz a los demás? ¿Te comportas bien y vives bien, así como Jesús quiere? Bueno, eso es lo que queremos saber. Si somos felices verdaderamente, o tenemos la carita toda así arrugada, queridos niños, nunca. Un niño no puede tener la cara arrugada, así, no. Tiene que estar siempre contento, siempre feliz, siempre abierto a los demás. Y también nosotros tenemos que ser capaces de hacer feliz a aquella personita que no siempre está tan bien, queridos chicos. Bueno, ahora yo les digo, queridos niños, una cosita muy importante. Vamos a escuchar cuál es el camino, cuál es esa pedagogía, ese camino para ser feliz y hacer felices. Para ser felices y ayudar a los demás a hacerlo, debemos seguir las instrucciones de funcionamiento que Dios nos dio. La primera instrucción es la conciencia, una voz interior que nos dice: haz esto que está bien o no hagas esto que está mal. Si obedecemos la conciencia, andamos por el camino que lleva a la felicidad. Qué lindo esta primera instrucción, es muy linda esta instrucción que el Señor nos da y dice que es la conciencia. Queridos niños, vamos a repetir cuál es entonces esa primera instrucción, es la conciencia, nuestra conciencia. Darnos cuenta, queridos niños, Dios nos ha dado la conciencia. Es decir, que podamos darnos cuenta, queridos niños, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si uno no se da cuenta, queridos niños, de las cosas lindas o de las cosas malas, evidentemente, queridos niños, después no va a ser feliz. No va a ser, ¿qué cosa, queridos niños? No va a ser feliz. Bueno, ahora Jesucito nos está diciendo que la primera instrucción para ser felices es utilizar bien nuestra conciencia. Vamos a seguir escuchando un poquitito más qué nos sigue diciendo Jesucito. A veces es difícil saber qué está bien y qué está mal. Por eso Dios nos enseñó los 10 mandamientos, que se resumen así: amar a Dios y amar a los demás. Y ciertamente, queridos niños, se dan cuenta que no siempre es fácil. No es siempre fácil saber lo que está bien o lo que está mal. Por eso están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos invitan y nos ayudan, queridos niños, para que nosotros, atención, para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Estos son los 10 mandamientos. Te van indicando, porque no siempre es fácil decir esto está bien o esto está mal. Cuando uno comienza a leer las normas, los mandamientos, las indicaciones, todos los consejos que Dios nos da en la palabra de Dios, como hicimos al comienzo, queridos niños, nos enseñan a nosotros a hacer bien nuestro camino. Y cuando nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, entonces vamos a ser felices. Y también, queridos niños, atención, si hacemos bien las cosas, le vamos a hacer feliz a la otra persona. Si yo hago bien mis cosas como hijo, le voy a hacer feliz a papá y a mamá. Si yo como papá y mamá me comporto bien y somos buenos padres, buenos esposos, le vamos a hacer feliz a nuestros hijos. Si yo soy un buen niño que estudia, que sé rendir, que tengo buenas notas, le hago feliz a la maestra, a la educadora que me está enseñando. Si yo soy una maestra que me empeño y que le enseño bien a los niños y quiero que aprendan, me hago que los otros me quieran y que sean felices. Y son felices los padres y son felices los niños porque aprenden. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros, cuando hace bien las cosas, entonces le hace feliz al otro. Y también uno se siente realizado y se siente bien. Vamos a seguir escuchando qué más Jesucito hoy nos va diciendo, queridos niños. Además de los mandamientos, Dios nos da el ejemplo y la enseñanza de Jesús. Si lo seguimos, vamos directos a la felicidad en esta vida y en la otra. Y se dan cuenta, queridos niños, que además de los 10 mandamientos, lo que Dios nos da es o son principalmente, queridos niños, los mandamientos y los ejemplos de Jesús.
esos lindos ejemplos, lo que nosotros vamos viendo, lo que nosotros vamos mirando, vamos escuchando, vamos sintiendo en nuestra vida, queridos niños, son los mejores. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. Por eso tenemos que hacer un camino de ser ejemplo para los demás. Entonces también nosotros, al vernos que hacemos bien las cosas, les sirve como ejemplo para que ellos también hagan bien las cosas. Vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, porque Jesús nos habla, Jesús nos enseña, Jesús nos orienta, Jesús nos da algo lindo para ir creciendo, queridos niños. Es la única manera, escuchando a Jesús, que nosotros podemos crecer. Es la única manera, así como nosotros, queridos niños, podemos hacer cosas lindas en nuestra propia vida. Pero siempre, atención, mirando y sabiendo lo que Dios quiere. Primero, para que nosotros seamos felices. Y segundo, para que también nosotros le hagamos feliz a los demás. Ya dijimos, queridos niños, si yo me comporto bien, le hago feliz también a mi maestra. O le hago feliz también a papá y a mamá. O si yo me comporto bien, le hago feliz siempre a los demás, que me miran y dicen, qué lindo este ejemplo que me da este niño. Y los compañeritos y entre nosotros también. Queridos niños, vamos entonces ahora en este bloque, en este momento, a hacer nuestras preguntitas para saber qué es lo que Jesús nos pide. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, sobre lo que nosotros vamos a preguntar hoy? El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es ser feliz y hacer feliz. Muy bien, queridos niños, ser feliz y hacer felices. Y entonces las preguntitas van sobre estas cositas que estamos reflexionando con Jesucito. Y entonces, ¿cuál es la primera instrucción para ser feliz, queridos niños? La primera instrucción para ser feliz es la conciencia. Una voz interior que nos dice, haz esto que está bien o no hagas esto que está mal. Esa es la voz interior, la voz de la conciencia que me habla y que me dice, este es tu camino, esto tienes que hacer, esto tienes que descubrir, esto tienes que saber. Y ahí en tu cabecita, queridos niños, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, amiguito, niñito, compañerito, hermanito, este es el camino para que vos seas feliz. No hagas las cosas negativas, no hagas las cosas malas, no seas desobediente. Y eso nosotros ya nos damos cuenta en nuestra conciencia. Lo primero entonces, la conciencia. La segunda preguntita, queridos niños, que les voy a hacer es muy semejante a la primera, pero ¿en qué se resumen, queridos niños, los 10 mandamientos? Díganme y respóndanme, ¿en qué se resumen los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos se resumen así: amar a Dios y amar a los demás. Muy bien, amar a Dios y amar al prójimo. Y así nosotros somos felices, queridos niños, en la medida en que amamos a Dios, en la medida en que amamos al prójimo, en la medida en que hacemos este camino, ciertamente, nosotros somos felices, queridos niños, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora, queridos niños, estén atentos, porque viene la tercera preguntita. ¿Qué nos da Dios, además de los 10 mandamientos, queridos niños, para que podamos ser felices? Además de los 10 mandamientos, Dios nos da el ejemplo y la enseñanza de Jesús. Si seguimos, vamos a ser felices en esta vida y en la otra. Nos da el ejemplo, muy bien, y también nos da lo que nosotros vemos aquí, además del ejemplo, la enseñanza de Jesús. Tantas cosas lindas que Jesús nos va a enseñar. El ejemplo es lo más importante, porque a través del ejemplo nosotros, queridos niños, vamos entendiendo todas las cositas maravillosas que Dios nos regala. Ejemplo, y además del ejemplo, queridos niños, también las enseñanzas que vemos y escuchamos de Jesús. Vamos a ir concluyendo entonces, queridos niños, hoy nuestra catequesis, y le vamos a rezar y le vamos a pedir a nuestra mamita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños.